Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Viviana Centeno. Nos conocimos en la clase inaugural de la asignatura Bioquímica General y Local A hace ya 2 semanas. Y bueno, voy a estar compartiendo algunos teóricos junto con el doctor Ponce. Bueno, vamos a iniciar la clase. Hoy vamos a hablar de lípidos. Déjenme que abra la presentación. Aquí está. Bueno, hoy vamos a hablar, les decía, de lípidos. Estas biomoléculas, los lípidos, son un conjunto muy grande y heterogéneo de biomoléculas, cuya diversidad es un grupo complejo que está integrado por diferentes tipos de moléculas. Y digo bien diferentes porque cuando hagamos la clasificación, vamos a ir haciendo la diferenciación entre los diferentes tipos de moléculas que integran este grupo tan heterogéneo, y en la heterogeneidad del grupo se reflejan la variedad de funciones diferentes que este tipo de moléculas llevan adelante, ¿no? Vamos a comenzar definiendo qué son los lípidos. Por definición, los lípidos son un grupo muy heterogéneo de biomoléculas cuyos rasgos sobresalientes son principalmente dos. El primero es su característica de hidrofobicidad, lo cual reside en la propiedad de solubilidad. Estos compuestos, todos en su conjunto, son compuestos, o mejor dicho, la mayor parte, diría que el 97 o 98% de los integrantes de este grupo, son moléculas que son insolubles en agua debido a su apolaridad. Y justamente debido a su apolaridad son solubles en solventes orgánicos apolares como el éter, el cloroformo, etc. Están formados en su estructura, principalmente son cadenas carbonadas, están constituidas por justamente carbono, hidrógeno y oxígeno, y algunos también tienen en sus moléculas, contienen nitrógeno, fósforo y azufre. El otro rasgo distintivo del grupo de los lípidos es el mayor poder energético que poseen estas moléculas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando estas moléculas sean oxidadas en el metabolismo celular, el producto, el rédito energético va a ser mucho más elevado en comparación con lo que sería oxidar glúcidos o proteínas. Entonces, les decía que la heterogeneidad de este grupo de alguna manera refleja la diversidad de funciones, y acá como lo pueden ver, tenemos funciones de reserva energética, ya que los lípidos son el principal depósito de energía en el tejido adiposo. Su función estructural no tiene dudas, son los constituyentes fundamentales de las membranas biológicas, de las membranas plasmáticas. También como aunando estas dos funciones de reserva energética y sus características estructurales, ofrecen cubiertas de protección y de aislamiento de órganos, de tejidos. Por ejemplo, el tejido adiposo amortigua muchos órganos. Una sustancia que es de naturaleza lipídica, que es la mielina, constituye las vainas que protegen a los exones, pero también cumplen otras funciones más allá de la estructura y de la reserva energética, y son funciones que involucran desde la regulación de la temperatura, actuar como señalizadores intracelulares y también como hormonas, vitaminas, prostaglandinas, etcétera. Es decir, que cuando hablamos de funciones vamos a mencionar a los distintos tipos que ahora los vamos a comenzar a describir, los acilgliceroles, sean mono, di o triacilgliceroles, en sus distintas funciones, desde el punto de vista de oxidación metabólica para la obtención de energía, desde el punto de vista de digamos, formar cubiertas que actúen como protectoras de órganos y también que se ubiquen en determinadas zonas del organismo
cumpliendo una función de termorregulación, ¿no? De regulación de la temperatura. En algunas especies cumpliendo un rol más marcado, aquellas especies que hibernan, por ejemplo, tienen en su tejido adiposo hipodérmico grandes zonas que están constituidas por este tipo de lípidos que se conoce como grasa parda y que justamente no solamente que actúan de alguna manera como reserva energética, sino sobre todo actúan como termorreguladores. Entonces, además de sus funciones metabólicas y de sus funciones protectoras y de sus funciones estructurales para constituir la bicapa lipídica y demás, vamos al otro extremo donde cumplen funciones como ciertos glicolípidos que ya vamos a ver, cumpliendo una función de señalización intracelular muy importante, por ejemplo, para el reconocimiento, para la inmunidad, porque actúan como moléculas señalizadoras que son captadas por ejemplo, virus, y eso puede desencadenar la señalización para la anulación de este agente patógeno. O sea que la multiplicidad de funciones evidentemente está evidenciando una diversidad en estructuras que es lo que vamos a comenzar a describir ahora. Como estamos hablando de moléculas que van a tener diferente función y siempre la función que cumple una molécula está íntimamente relacionada con su estructura, las diferencias estructurales nos va a permitir hacer una clasificación. Entonces, considerando la estructura química de los diferentes tipos de lípidos, vamos a hacer una clasificación. Y vamos a clasificarlos en simples, complejos y sustancias asociadas o relacionadas a los lípidos. Toda esta gran clasificación y todo este bloque de compuestos que ahora vamos a describir uno a uno, tienen como factor común que, o mayoritariamente formando la estructura de sus moléculas o en parte de sus moléculas, presentan una estructura de base que es lo que que reciben el nombre de ácidos grasos. Cuando hablamos de lípidos, siempre el monómero constitutivo, que en algunos casos, como les decía, va a cumplir digamos, van a ser muy abundantes en su estructura y en otros casos simplemente van a ocupar un rol menor en la estructura, son los ácidos grasos. Entonces vamos a dividir a los lípidos en lípidos simples, a donde encontramos dos tipos principales que son los acilgliceroles o acilglicéridos y las ceras, los lípidos complejos, que ya en la palabra nos está diciendo que su estructura va a ser con un mayor grado de complejidad que los lípidos simples, y aquí vamos a encontrar distintos grados de complejidad, los fosfolípidos, que son lípidos que contienen, entre otras cosas, fósforo en su estructura, y vamos a encontrar dos tipos, glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos, los glucolípidos, que son moléculas que están relacionadas con los esfingofosfolípidos, pero ya vamos a ver qué los diferencia y qué los relaciona, y en este grupo vamos a encontrar a los cerebrósidos y gangliósidos. Y un grupo particular son las lipoproteínas, que están integradas por una porción lipídica y una porción proteica. Ya vamos a ver por qué y para qué, y ahí vamos a encontrar distintos tipos que los vamos a describir más adelante. Finalmente, vamos a terminar hablando de las sustancias asociadas a lípidos, donde ya encontramos estructuras químicas ligeramente diferentes o bastante diferentes a las estructuras que vamos a ver para los lípidos simples y los complejos, y vamos a encontrar dos grandes bloques. El grupo de las hormonas, de las moléculas esteroides, donde vamos a hablar del colesterol, de las hormonas y de ciertas vitaminas, y el grupo de los eicosanoides, como digamos un grupo de moléculas que incluyen a las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Bueno,
Vamos a comenzar por el monómero que dijimos que es más abundante en algunos tipos de lípidos, pero que está prácticamente presente en todos los lípidos que hemos mencionado recién. ¿Qué son los ácidos grasos? Son cadenas carbonadas mono, como lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos la fórmula molecular de un ácido graso. Tipo, porque no estamos definiendo exactamente cuántos átomos de carbono tiene. Aquí tiene N, quiere decir que pueden ir desde 2, 4, 6, 8, en fin. Entonces, los definimos como cadenas carbonadas monocarboxílicas. ¿Esto qué quiere decir? Que en su carbono primario o carbono 1, la función principal o función primaria, un segundo. La función primaria, les decía, va a ser una función ácida o un carboxilo. Entonces, los llamamos ácidos monocarboxílicos por la presencia en su carbono primario de una función ácida o función carboxílica. En general, los ácidos grasos de los organismos superiores son ácidos grasos de cadena lineal. No, en la mayor parte de los casos no se presentan ramificaciones y están integradas por carbonos que van desde 4 átomos de carbono, como sería 1, 2, 3, 4, si no consideramos aquí el N, hasta aproximadamente 26 carbonos. Los más abundantes, como está indicado aquí, son los ácidos grasos de 16 átomos de carbono y el de 18 átomos de carbono, llamados trivialmente el de 16 ácido palmítico y el de 18 átomos de carbono esteárico, aunque ya vamos a hablar ahora de un poquitito más en detalle de lo que es su nomenclatura. Estas cadenas monocarboxílicas a su vez pueden encontrarse saturadas e insaturadas. Y acá si hubiésemos tenido la posibilidad de estar en sincrónico, ustedes espero que me hubiesen preguntado, ¿por qué esto de que haya un número par de átomos de carbono, como dice acá? Y esto tiene que ver con la síntesis de los ácidos grasos, algo que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de metabolismo de lípidos. Vamos a hablar de que en la síntesis de los ácidos grasos, estas moléculas se van sintetizando por el agregado de 2 átomos de carbono. Eso hace que, digamos, la mayor parte de los ácidos grasos estén integrados por un número par de átomos de carbono, lo cual no quiere decir que no existan ácidos grasos de cadena impar. Sí existen, pero son los menos abundantes. Los más abundantes son los ácidos grasos de cadena par, que van desde, como les dije acá, desde 4 a 26 carbonos. Y a su vez pueden estar estas uniones carbono-carbono en las cadenas alifáticas, pueden ser uniones simples o uniones dobles. Entonces, va a haber ácidos grasos que sean saturados cuando toda su cadena carbonada esos carbonos estén unidos mediante uniones simples, o ácidos grasos insaturados cuando presenten dobles ligaduras. En este caso, cuando existe la presencia de dobles ligaduras a lo largo de la cadena, estas dobles ligaduras nunca se ubican de manera conjugada. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca vamos a encontrar dos dobles enlaces que estén uno a continuación del otro, sino que siempre se encuentran separadas por un puente metileno. Y eso, que haya un puente metileno, es decir, que exista un carbono en el medio de carbonos que están unidos mediante dobles enlaces, nos va a permitir entender, por ejemplo, que en aquellos ácidos grasos que tienen más de una insaturación, vamos a encontrar en la mayor parte de los casos esa doble insaturación distanciada del anterior por aproximadamente 3 carbonos. Entonces, probablemente encontremos un carbono, una doble insaturación en el carbono 9 y la siguiente insaturación en el carbono 12 y la siguiente insaturación en el carbono 15.
no son posiciones fijas, depende del ácido graso. Ya vamos a hablar ahora de cómo las vamos a denominar. Y a su vez, aquellos ácidos grasos que presentan insaturaciones o dobles ligaduras, además de que se tratan de que no son conjugadas, vamos a hablar de que pueden adoptar lo que se denomina isomería geométrica, es decir, la presencia de dos moléculas que, teniendo el mismo número de átomos de carbono, el mismo número de hidrógenos, el mismo número de oxígenos, su conformación espacial difiere porque a la altura de la presencia de una doble ligadura se establece un plano eh, que permite que las cadenas laterales unidas a esos carbonos que están unidos mediante una unión doble, que no pueden girar, si el plano que determina ese doble enlace, las cadenas laterales se encuentran en el mismo plano, vamos a tener una conformación cis. Y si se encuentran en planos diferentes, vamos a encontrar una conformación de tipo trans. Es decir, que la presencia de dobles ligaduras impone en la estructura de la molécula conformaciones diferentes. De todos modos, de estos dos tipos de conformaciones, cis y trans, debo contarles que en los organismos superiores la conformación cis es más estable y por lo tanto más abundante. Entonces, en la mayor parte de los casos donde observamos ácidos grasos insaturados, su conformación es en formato cis. Ahora, ¿cómo los denominamos? Es decir, cuando tenemos que adoptar una nomenclatura para mencionar a estos ácidos grasos, ¿cómo los mencionamos? Lo primero que vamos a decir es que el nombre de cada ácido graso deriva del nombre de la cadena carbonada, es decir, del número de carbonos que tiene esa cadena carbonada, sustituyendo la terminación O por la terminación oico. Por ejemplo, estamos hablando, les voy a mostrar, ya voy a volver a esto, pero, por ejemplo, en esta tabla podemos ver ácidos grasos saturados de 12 a 14, 16, 18 y 20 átomos de carbono y ácidos grasos insaturados 16, 18 y 20 átomos de carbono. Si ustedes se fijan, el nombre de, por ejemplo, este ácido graso de 12 átomos de carbono es el nombre, digamos, correcto, el que se adopta por convención, es el nombre que refiere al número de átomos de carbono. Entonces, estamos hablando del ácido dodecanoico de 12 átomos de carbono. Sin embargo, este ácido graso tiene un nombre trivial, un nombre común que se utiliza desde hace muchos años, que recibe el nombre de ácido láurico. Si seguimos con la cadena carbonada de 14 átomos de carbono, estamos hablando del ácido tetradecanoico o trivialmente conocido como ácido mirístico, el ácido de 16 átomos de carbono, trivial hexadecanoico, trivialmente conocido como ácido palmítico, el de 18 octadecanoico, trivialmente conocido como ácido esteárico. Bueno, ya voy a volver sobre esta tabla, pero me interesaba un poco remarcarles algunos nombres como para que ustedes puedan ver que este ácido con 12 átomos de carbono lo denominamos dodecanoico. Ese es el nombre universalmente establecido por la IUPAC, que es la Unión de Químicos, para este tipo de compuestos. Cuando hablamos de la presencia de dobles ligaduras, como estábamos mencionando hace un ratito, ¿cómo las vamos a incorporar a la nomenclatura? O sea, cuando hablamos del ácido dodecanoico, si ese ácido dodecanoico tiene ese nombre, adopta ese nombre porque no tiene dobles ligaduras. Pero si lo tuviésemos que representar, diríamos, como ustedes veían recién, 12, 2 puntos y 0. Es decir,
el 0 después de los 2 puntos está indicando de que ese ácido graso es un ácido graso saturado que no posee dobles ligaduras. Pero en la misma tabla, vuelvo acá, en la misma tabla, ven, 12,0 es saturado, 14,0 saturado, 16,0 saturado. Sin embargo, en esta porción de la tabla estamos viendo ácidos grasos insaturados. Estamos viendo en la estructura molecular que este ácido graso presenta una doble ligadura y, por ejemplo, este otro ácido graso presenta 2 dobles ligaduras. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo denominamos? Bueno, el nombre, digamos, teniendo en cuenta el número de átomos de carbono, sigue siendo el mismo, hexadecanoico u octadecanoico. Sin embargo, tenemos que agregarle una nomenclatura que nos permita evidenciar la presencia de dobles ligaduras. Y esto se hace colocando el número al lado del nombre, ácido hexadecanoico, 16, 2 puntos, 1, y eso nos está indicando de que presenta una única doble ligadura, pero ahora tenemos que agregar la posición de la doble ligadura. Entonces, ¿cómo hacemos para ubicar la posición de la doble ligadura? Yo voy a permitir ampliar un poquitito más para que ustedes alcancen a ver. En este caso, si ustedes se fijan, ¿cómo contamos para ver a dónde está la doble ligadura? Porque tanto este carbono, este carbono, como este otro carbono, son carbonos primarios. ¿Desde dónde comienzo yo a contar para saber, identificar la ubicación del carbono, perdón, de la doble ligadura? La presencia en los ácidos grasos de esta función carboxilo en una función primaria, determina que ese es el carbono 1. A diferencia de este carbono que no tiene una función, entonces esto ya nos delimita que en este compuesto, este ácido graso, esto constituye el carbono 1. El carbono siguiente al carbono 1 es lo que se denomina el carbono alfa, y el siguiente al carbono alfa es el carbono beta, y así sucesivamente, y el último átomo de carbono es lo que denominamos el carbono omega, porque es el último, el carbono final. Y entonces me voy a encontrar con 2 nomenclaturas aquí y voy a volver a la diapositiva en la que estaba recién. Me voy a encontrar con 2 tipos de nomenclaturas aquí. Una que responde a si tomo en cuenta el carbono 1, y entonces digo, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sean, y este es el carbono final o carbono omega. Si yo tomo en cuenta esto y considero a este el carbono 1, una forma de denotar las dobles ligaduras es utilizando la notación delta, donde en el caso de un ácido con 2 grados de insaturaciones, como es, por ejemplo, el ácido linoleico, que es un ácido graso de 18 átomos de carbono con 2 insaturaciones, lo voy a denominar ácido linoleico 18, 2.2, o lo que sería octadecanoico 18, 2.2, delta, y voy a empezar a nombrar donde comienza el lugar, la posición en donde comienza el primer doble enlace y el segundo doble enlace. Entonces, aquí estoy contando desde el carbono 1 hacia abajo. Quiere decir que desde este carbono hacia abajo yo voy a encontrar recién en el carbono 9, entre el carbono 9 y el carbono 10, la primer doble ligadura, y luego entre el carbono 12 y el carbono 13, la segunda doble ligadura. Volvemos a este caso, volvemos a voy a ampliar nuevamente un poquitito esto y vamos a hablar de este caso, que es el caso del ácido octadecanoico o linoleico, que es que tiene 2 dobles ligaduras. Entonces, con la nomenclatura que estábamos mencionando, si considero el carbono 1 como aquel que tiene la función ácida, entonces comienzo a contar. Este es el carbono 1, tengo 7 carbonos luego del carbono 1, quiere decir que 1 más 7, 8,
y este sería el carbono 9. Entonces, en el carbono 9 se ubica la primer doble ligadura entre el carbono 9 y el carbono 10. Carbono 10, carbono 11, carbono 12. Entre el carbono 12 y el carbono 13 encuentro la doble ligadura. ¿Cómo lo voy a escribir para que se entienda la nomenclatura? Ácido octadecanoico 18,2.2 delta 9 y 12, que es la ubicación de los dos. Si vamos al siguiente, que sería el ácido linolénico, que presenta 3 dobles ligaduras dentro de la serie de los 18, sigue siendo el ácido octadecanoico, octadecatrienoico, porque ya ahí estoy diciendo que tienen las 3 dobles ligaduras, o octadecanoico 18,3 delta, y aquí nuevamente comienzo a contar. Carbono 1 más 7 carbonos de aquí son 8 y este 9. Carbono 9, entre el 9 y el 10, la primera doble ligadura, 10, 11, 12, entre el 12 y el 13 la segunda doble ligadura, 13, 14, 15, en el 15 la segunda doble ligadura. 18, 2.3, delta, 9, 12, 15. Si yo encontrara la nomenclatura del ácido octadecatrienoico 18, 2.3 y solamente delta 9, yo podría deducir que pensando que los enlaces, los dobles enlaces no son conjugados, por lo tanto, entonces, yo voy a contar 3 carbonos entre un enlace y el otro. Y entonces rápidamente puedo decir que si el primero está en posición 9, el siguiente va a estar en posición 12 y el siguiente va a estar en posición 15. Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, este otro ejemplo, el del ácido araquidónico, que es eicosa, porque tiene 20 átomos de carbono, eicosanoico o eicosatetraenoico, tiene 4 dobles ligaduras, la primera de ellas comenzando en el carbono 5, 1 más 3, 4, más 1, 5, 1 y 3, 4, más 1, 5, entre el carbono 5 y el 6 está la primera doble ligadura y 3 después a continuación sería 5, 8, 11 y 14. Cada 3 átomos de carbono yo voy a tener la siguiente doble ligadura. Entonces, esta nomenclatura se hace a partir de numerar los átomos de carbono desde la función ácida ubicada en el carbono primario. Pero no es la única forma de nomenclar a estos ácidos grasos con la que ustedes se pueden encontrar. El segundo tipo de forma de evidenciarlo, de nomenclarlo, perdón, o de nombrarlo, es utilizando justamente la del carbono omega. Dijimos que el carbono omega es el último átomo de carbono dentro de la cadena carbonada, y entonces justamente el opuesto al carbono que contiene la función ácida. Y entonces si yo comienzo a contar a partir del carbono omega, lo que voy a estar contando, vuelvo aquí y vuelvo a ampliar para ver, en este caso, de dos dobles ligaduras, en vez de comenzar por este carbono, comienzo por el carbono omega. Y aquí comienzo a contar. Entonces, si yo utilizo o estoy viendo la nomenclatura omega, voy a decir carbono 1 más 4 carbonos, sería 1 y 4 son 5 y 1 son 6. O sea que el último doble enlace está ubicado en posición 6, entre el carbono 6 y el carbono 7. Y lo mismo me va a pasar, ya cada 3 voy a tener otro doble enlace. Entonces, en la nomenclatura omega, lo que se nombra es el número de átomos de carbono, el número de insaturaciones, 18, 2.2,
omega 6. Eso me está indicando que comenzando desde atrás hacia adelante, el primer doble enlace está en la posición 6 y el segundo, evidentemente, va a estar 3 más adelante. Es decir, 6 va a ir hacia posición 6, 9, etcétera, etcétera. Bien. De aquí sale otra nomenclatura que ustedes me dirán, ¿para qué complicar la existencia si ya con el delta nos podemos manejar bien? Bueno, lo que pasa es que a veces los químicos no se ponen de acuerdo y el hecho de nomenclarlos de esta otra manera tiene otra implicancia, porque ahora con este nombre a ustedes les aparecerá algo de los famosos ácidos grasos, los omega 6, los omega 3, los omega 9. Que son, tienen un punto, digamos, desde el punto de vista nutricional, tienen un valor muy destacado porque vamos a ver que hay ciertos ácidos grasos, a los que vamos a llamar ácidos grasos esenciales, que son ácidos grasos poliinsaturados, en donde nuestro organismo no tenemos la capacidad para sintetizarlos y por lo tanto tenemos que incorporarlos con la dieta, que en vez de hablar de ácidos poliinsaturados delta 5, 8, se los denomina directamente omega 6 y omega 3. Entonces, ya vamos a volver con este tema. Entonces, si por ejemplo hacemos un ejercicio, si hubiésemos estado en forma sincrónica, lo hubiésemos hecho entre todos. De las siguientes fórmulas, acá tenemos 3 estructuras moleculares, fórmulas moleculares de 3 respectivos ácidos grasos. Estos 3 ácidos grasos están integrados por diferente número de ácidos grasos, de carbonos, perdón. En este caso, si contamos 1, más 2 son 3 y 1, 4. Estamos hablando del ácido graso más cortito de todos, de 4 átomos de carbono, que precisamente es el ácido butírico o ácido butanoico. Luego tenemos 1 más 4, 5 más 1, 6, que es el ácido hexanoico o ácido caproico. Que el nombre trivial es el del ácido caproico, que, digamos, según la nomenclatura IUPAC, es el ácido hexanoico. Y el último es 10, 11, 12, 1 más 10, 11 más 1, 12 de 12. Estamos hablando del ácido dodecanoico o el ácido láurico. Estos 3 sendos ácidos grasos son ácidos grasos saturados. Y bueno, esta tableta, ya hemos estado trabajando sobre esta tablita, podemos extendernos a ver los nombres triviales. El ácido el dodecanoico se denomina trivialmente láurico, el tetradecanoico mirístico, el hexadecanoico ácido palmítico, que de paso aprovecho para decirles que el ácido palmítico de 16 carbonos con el ácido esteárico de 18 átomos de carbono son los ácidos grasos más abundantes dentro de nuestro organismo y ya vamos a hablar un poquitito más de ellos. Lo que sí me gustaría es que pongan un poco de atención a esta propiedad física de estos ácidos grasos, que es la temperatura de fusión. ¿Qué es la temperatura de fusión? Recordar que la temperatura de fusión es la temperatura a la cual un sólido se transforma en un líquido, ¿no? Y entonces vamos a ver que estos ácidos grasos son sólidos a temperatura ambiente, porque recién tienen que a 44 grados se van a fundir para pasar al estado al estado líquido. Este a 53, este a 63, este a 69. Es decir, si ustedes ven, a medida que vamos aumentando el largo de cadena, va aumentando el punto de fusión. Eso me está indicando que todos de movida, todos estos ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente. Ahora fíjense cómo la incorporación de dobles ligaduras desde una ya comparado el ácido palmitoleico versus el ácido palmítico, el mismo número de átomos de carbono, pero simplemente la inserción de una doble ligadura, cambia la temperatura de fusión de 63 grados de 1 a menos 5. O sea, la temperatura de fusión cae abruptamente.
Eso quiere decir que el ácido palmítico insaturado, el palmitoleico, perdón, insaturado, de 16 átomos de carbono, es líquido a temperatura ambiente. Lo mismo ocurre con el ácido oleico, el ácido linoleico, el linolénico, que todos tienen temperaturas de fusión que están por debajo de la temperatura ambiente. La diferencia es que estos ácidos grasos, que son sólidos a temperatura ambiente, normalmente los mencionamos grasas. Y estos ácidos grasos, que son líquidos a temperatura ambiente, normalmente los llamamos aceites. Volviendo con el tema de la nomenclatura y de los omega 3 y los omega 6, simplemente agregué este slide para recordar que este tipo de nomenclatura, la omega 6 y la omega 3 y omega 9 también, es, digamos, la nomenclatura que se incorporó de una manera más sencilla para no, digamos, no estar hablando de 18,2, el ácido linoleico, 18,2, 9,12, directamente es el omega 6, es una forma más abreviada de mencionarlo, pero nos está hablando de ácidos grasos poliinsaturados, 2 poliinsaturados, que tienen mucho valor desde el punto de vista nutricional. Y entonces, se hace mucho hincapié en el consumo de alimentos que contengan ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6. ¿De qué fuentes? ¿De dónde las obtenemos? Los omega 3 son ácidos grasos que están muy presentes, sobre todo en peces de agua fría, como por ejemplo el salmón, la caballa, el bacalao, en el aceite de hígado de bacalao, en el arenque. Y también está presente en algunas semillas y, por ejemplo, en algunos frutos como las nueces. El omega 6 es más propio y más abundante, no tanto en los peces, sino sí en las semillas y en algunos frutos, como las almendras y las nueces, digamos, también en algunos aceites. Y también el omega 9, sobre todo, muy presente en muchos de estos aceites vegetales. Lo que se aconseja es que haya un equilibrio en la dieta. Todavía no está bien establecido exactamente cuál aporta más beneficio al organismo. La tendencia es a promover el consumo de este tipo de ácidos grasos poliinsaturados, tanto los omega 6 como los omega 3, aunque hay una tendencia a que el consumo sea más fuerte de omega 6 que de omega 3, por las propiedades de este tipo de compuestos. Y entonces terminar hablando de que este tipo de compuestos, este tipo de ácidos grasos, que son funcionalmente muy importantes y que el problema es que nuestro organismo no está capacitado para poder sintetizarlos y entonces deben ser provistos sí o sí por la dieta, son este tipo. Encontramos a los omega 6, a los omega 3 y a los omega 9. Y si nos vamos a los nombres triviales de estos omega 6, encontramos al linoleico, que es el de 18,2, al linolénico, que es 18,3, omega 6, omega 3, y al araquidónico, que si no me acuerdo bien, si no me acuerdo mal, el araquidónico es omega, déjenme ver, omega, no, este es 1, 5, 6, omega 6. El araquidónico también es omega 6. Bien. Vamos con el tema de las propiedades. Ahora, hasta acá estuvimos haciendo, digamos, hablando un poco de la estructura química, desde el punto de vista químico, qué grupos funcionales, cómo estaban constituidas la estructura de estas cadenas. Ahora vamos a hablar de esa estructura química, qué propiedades podemos esperar para los ácidos grasos. Entonces, vamos a hablar de propiedades físicas, como la solubilidad, de lo cual ya mencionamos un poquitito, del punto de fusión y de ebullición y de propiedades químicas, tanto
tanto aquellas que sean dependientes de la función primaria, que es el grupo carboxilo, como de aquellas dependientes de la cadena carbonatada. Entonces hablemos de la solubilidad, que dijimos cuando arrancamos la clase que un rasgo fundamental de este conjunto de moléculas es su hidrofobicidad, es decir, la incapacidad de llevarse bien con el agua, de rechazar el agua. Y la pregunta es entonces, ¿a dónde reside esa, digamos, esa aversión por el agua y por lo tanto la incapacidad para disolverse o solubilizarse en solventes que sean acuosos, ¿no? Esta incapacidad reside en su estructura. Justamente, la estructura de los ácidos grasos, dijimos que son cadenas carbonadas, en general no ramificadas, y que presentan una cabeza polar, que es la dada por el grupo carboxilo en su carbono primario. Entonces, en aquellos, esa cabeza, el carboxilo, es la cabeza polar o hidrofílica, y la cadena carbonada es la porción apolar o cola hidrofóbica. El punto es que, digamos, aquellos ácidos grasos que son de cadena corta, digamos, hasta 6 átomos de carbono, se compensa la influencia que ejerce la fuerza que tiene la cabeza polar, la función ácida, sobre la cola apolar. Entonces, hasta 6 carbonos es como que esa cabeza polar aún tiene, digamos, fuerza para contrarrestar a la cadena apolar. Y en ese caso, este tipo de ácidos grasos, hasta 6 átomos de carbono, estamos hablando del ácido butanoico y del ácido hexanoico, son ácidos grasos estos dos que son solubles en agua. Pero cuando ya pasamos la barrera de los 6 carbonos y estamos hablando ya del ácido octanoico, decanoico, dodecanoico, etcétera, etcétera, ya la influencia que puede ejercer esa cabeza polar sobre la cola polar se va perdiendo y ese compuesto, ese ácido graso, entonces pasa a ser insoluble. Entonces, resumiendo, podemos decir que la solubilidad de la cadena disminuye con el largo de la cadena. Por encima de los 6 átomos de carbono, los ácidos grasos son insolubles en agua. ¿Y qué pasa? Entonces, son solubles en solventes orgánicos, pero ¿qué pasa con los lípidos en un organismo donde su medio natural es un medio acuoso? Bueno, estos ácidos grasos, cuando no están formando parte de otras estructuras de las que ya vamos a hablar acá, más adelante, se suelen asociar. ¿Y de qué manera se asocian? Y colocando las porciones apolares. Con lo apolar, hay una regla en química que es polar con apolar con apolar, y entonces las porciones apolares de estos ácidos grasos se nuclean hacia el interior de una estructura y la cabeza polar, que es la hidrofílica, se queda hacia la zona externa. Este tipo de estructuras, cuando los ácidos grasos se agrupan y se organizan de esta manera, constituyen un tipo de estructuras que reciben el nombre de probablemente ya los han visto ustedes algo de esto en biología, y estas micelas de esa manera permiten tener una ligera solubilidad, permiten ser estables en soluciones acuosas por la capa que les brinda toda la superficie polar o hidrofílica de todas las cabezas polares. Pero si no, por sí mismos, pasando este largo de cadena de 6 carbonos, lamentablemente no son solubles en solventes orgánicos. La siguiente propiedad tiene que ver con esto, estas propiedades físicas del punto de fusión y el punto de ebullición que le permiten pasar de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Entonces, también por regla vamos a hablar que tanto el punto de fusión como el punto de ebullición de los ácidos grasos aumenta con el largo de cadena. Entonces, por ejemplo, estábamos diciendo, si ustedes se acuerdan, la tablita aquella, veíamos que a medida que aumentamos el largo de cadena de 12 a 20 átomos de carbono, el punto de fusión aumentaba considerablemente desde los 44 hacia los 76 grados.
Todos estos igual son sólidos a temperatura ambiente, pero cuanto más larga es la cadena, es mayor la cantidad de energía que hay que aplicar para que ese ácido graso pueda pasar de estado sólido al estado líquido. Y lo contrario ocurría cuando, aún teniendo un mismo largo de cadena, el palmitoleico versus el ácido palmítico, cómo caía la temperatura de fusión por la inserción de una doble ligadura. Entonces, seguimos con esto. ¿Qué pasa? Entonces, ya sabemos que por el largo de cadena, la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición aumentan. Más cortos, menos temperatura de fusión. Más largos, mayor temperatura de fusión o de ebullición. Pero ¿qué pasa en aquellos donde dentro de una misma serie de 18 átomos de carbono, por ejemplo, encontramos la inserción de dobles ligaduras? Evidentemente, la presencia de cada doble ligadura disminuye aún más la temperatura de fusión. Entonces, como regla, la temperatura de fusión y de ebullición aumentan con el largo de cadena y disminuyen con el número de dobles ligaduras. Y entonces, ¿qué es lo que explica la diferencia entre los puntos de fusión en los ácidos grasos saturados versus los insaturados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre esta diferencia? En los ácidos grasos saturados, a medida que aumentamos el largo de cadena, se aumentan el número de puentes de hidrógeno y de fuerzas de Van der Waals. Ambas son uniones débiles, tanto los puentes de hidrógeno como las fuerzas de Van der Waals son uniones débiles, pero cuando en un gran número de moléculas, como por ejemplo de ácidos grasos saturados, eso hace que estos ácidos grasos saturados puedan compactarse entre sí de una manera cada vez más estrecha cuanto más grandes son, porque mayor es la capacidad de generar mayor cantidad de uniones de puentes hidrógeno y de fuerzas de Van der Waals que los mantienen como empaquetados. La presencia de dobles ligaduras hace que justamente este tipo de tantos dobles, digamos, de uniones entre como la conformación, la inserción de dobles ligaduras hace que la cadena de ácidos grasos se vaya plegando. No es una estructura lineal, sino que se va plegando, sin ramificarse, pero se va plegando por la presencia de estas acodaduras, si bien digo. Esto hace que estos ácidos grasos no se puedan empaquetar tan fuertemente. Y entonces, por eso, la capacidad para la cantidad de energía que hay que aplicar para cambiar su estado de sólido a líquido es mucho menor. Otra propiedad física que también nos interesa y de la cual también hablamos recién es la presencia de los isómeros cis y los isómeros trans. El hecho de la inserción de estas dobles ligaduras hace justamente que la molécula se pliegue porque la unión carbono-carbono delimita un plano por encima y por debajo del cual, si los sustituyentes de esos carbonos, o sea, las cadenas carbonadas unidas a los carbonos que están hacia ambos lados de una doble ligadura, si se encuentran en el mismo plano son isómeros cis y si se encuentran en planos diferentes son isómeros trans. El isómero cis es más estable y por lo tanto es la forma más abundante en la que los encontramos. Y los isómeros trans a su vez también, digamos, no solamente que son digamos, son menos frecuentes por esto, porque son más inestables, sino que se ha encontrado una correlación con la presencia de estas grasas trans y ciertas patologías, con lo cual, digamos, por eso siempre hay una alerta de que aquellos alimentos que ya han caído mucho en la industria, porque ahora en realidad hay muchos, se cuida muchísimo más la presencia de ciertos alimentos con este tipo de grasas trans, por los estudios que han denotado la influencia
de la ingesta de grasas trans y ciertas patologías como el cáncer y también, por ejemplo, con una patología oral como promueve procesos inflamatorios y por lo tanto agrava situaciones, cuadros periodontales. Bueno, en cuanto a las propiedades químicas, si nos atenemos a las propiedades químicas que son dependientes del grupo carboxilo, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué reacciones químicas, con qué grupos, con qué moléculas pueden reaccionar estos ácidos grasos, dependiendo justamente de si reacciona el grupo carboxilo o reacciona la cadena carbonada? Entonces, considerando las reacciones químicas con el grupo carboxilo, por ejemplo, los ácidos grasos pueden reaccionar en presencia de una base con por ejemplo, un hidróxido de sodio, un álcali, y formar lo que se denomina una sal de ácido graso o conocido como jabón. En este caso, el ácido palmítico en presencia del hidróxido de sodio, que es una base, va a formar esta sal que es el palmitato de sodio. Este palmitato de sodio es una sal de ácido graso conocida como jabón, que tiene la propiedad, perdón, de actuar disminuyendo la tensión superficial y por lo tanto solubilizando a una molécula, y esto hace que justamente pueda tener propiedades detergentes, por eso es que se lo denomina jabón, ¿no? En esto, evidentemente, al formar esta sal, este hidrógeno con este oxidrilo reaccionan y forman una molécula de agua, ¿no? En esa reacción. Otra reacción que puede ser es que este ácido graso, el mismo, el ácido palmítico, en vez de reaccionar con una base, reacciona con un alcohol, como por ejemplo el metanol, y en ese caso el enlace que se forma es un enlace de tipo éster, también obviamente con formación de una molécula de agua, ¿no? El oxidrilo, el hidrógeno de la función ácida con el oxidrilo del alcohol, y se forma una molécula de agua que se desprende de la reacción, y lo que se forma es palmitato de metilo, que es un éster. Es un éster. Esta reacción tiene mucha implicancia por el uso de soluciones de ácidos grasos, de, digamos, ésteres sales de ácidos grasos como factores emulsionantes, y esta otra reacción, la formación de ésteres a partir de ácidos grasos, cuando reaccionan ácido graso con un alcohol, lo vamos a ver ahora a continuación, para la formación de acilglicéridos. Lo que tiene lo dependiente de la cadena carbonada, las reacciones pueden ser con hidrógeno, y este tipo de reacciones se llaman, cuando la cadena carbonada reacciona en presencia de hidrógeno, reacciones de hidrogenación, donde los ácidos grasos insaturados en presencia de hidrógeno se rompen estos dobles enlaces, se abren esos dobles enlaces y permiten la incorporación de hidrógenos a la molécula, con la consecuencia de que un ácido graso insaturado se hidrogena y por lo tanto pasa a ser un ácido graso saturado. Esto es el principio industrial de la hidrogenación. Es una técnica muy utilizada a nivel industrial, que hace que a partir de aceites, es decir, de ácidos grasos de cadena larga, poliinsaturados, por un proceso de hidrogenación, de reacción con hidrógeno, se los satura. Y al transformarlos en ácidos grasos saturados, sus propiedades físicas cambian. Entonces podemos transformar un aceite en una grasa. Y esto, por ejemplo, es el principio industrial para transformar, por ejemplo, aceites vegetales en margarinas. Fue como muy discutido, digamos, durante mucho tiempo, la guerra entre consumir margarinas o consumir manteca. Evidentemente, los alimentos de origen animal, como por ejemplo la manteca, siempre son nutricionalmente mucho más valiosos, tienen un valor agregado
mucho más elevado que el de un alimento que proviene de origen vegetal. ¿Y por qué? Porque como la manteca se elabora a partir de la leche, en eso, digamos, ese alimento contenía la cantidad de calcio que venía con la leche, la cantidad de vitaminas de la leche, de factores de crecimiento que traía la leche, y desde ese punto de vista era un alimento muy rico nutricionalmente. Versus la margarina, que si bien es mucho más económica que la manteca justamente, porque consistía de hidrogenar ácidos vegetales de cadena larga, carecía de este tipo de elementos que contienen la manteca. Hoy, ya en los procesos, justamente en la búsqueda de alimentos de mayor calidad, la margarina, vienen margarinas que están enriquecidas con vitaminas, y entonces, bueno, ese tipo de alimentos son, digamos, de un poco mejor calidad. De todos modos, en el proceso de hidrogenación nunca se logran hidrogenar todos los ácidos grasos. Y en este intento de hidrogenación, algunos quedan como grasas trans. Entonces, bueno, eso le quita totalmente el valor nutricional, por más que le tengan el agregado de vitaminas, le quita el valor nutricional a este tipo de alimentos, por justamente estos estudios que les comentaba hace un rato. Otra reacción química que es muy importante es la reacción de halogenación, que es cuando la posibilidad de hacer reaccionar un ácido graso insaturado con un halógeno, como por ejemplo el yodo, y en la ruptura de estos dobles enlaces, esos dobles enlaces se abren y al abrirse se incorporan estos iones yodo. Esto se utiliza para la identificación a veces de ácidos grasos, pero también tiene un valor industrial. Y la tercer tipo de reacción que, digamos, puede ocurrir en la cadena carbonada en presencia de oxígeno, obviamente un ácido graso insaturado en presencia de oxígeno se oxida, y esto quiere decir literalmente que los dobles enlaces se abren y en esos dobles enlaces se incorporan oxígenos. Pero la incorporación de dos átomos de oxígeno puede generar un compuesto que recibe el nombre de peróxido si, digamos, se mantiene el ácido graso en presencia de una concentración constante de una presión, perdón, constante de oxígeno. Y este tipo de compuestos, los peróxidos, evidentemente, como ocurre en los casos anteriores, las propiedades de este ácido graso cambian en comparación al ácido graso original. Esto es, en el caso de los organismos superiores, esta oxidación de ácidos grasos y transformación en peróxidos el cambio no es positivo. Suele en algunos casos dar en alimentos, por ejemplo, el típico olor a rancio de un fiambre, por ejemplo, un alimento que tiene una materia grasa y que ha sido oxidado. Y en el caso de los seres humanos también, en nuestra piel cubierta también por una capa de ácidos grasos, en presencia de oxígeno, también puede dar ese olor característico. Entonces, resumiendo, simplemente recordar que en cuanto a las propiedades físicas, las propiedades de fusión y de ebullición aumentan con el largo de cadena y disminuyen con el grado de insaturaciones. Y la solubilidad es solamente ácidos grasos que sean muy cortos, de 4 y 6 átomos de carbono, son solubles en agua, pero el resto son insolubles en agua y solamente solubles en solventes orgánicos. En cuanto a las propiedades físicas, lo de la saponificación, es decir, la formación de jabones, que es la base de los detergentes, la propiedad de esterificación, que nos permite formar los acilgliceroles, que es algo que lo vamos a ver a continuación, la halogenación y la hidrogenación.